¿Qué podría hacer temblar de miedo a los guerreros más temidos de la Europa medieval? ¿Qué fuerza misteriosa podría transformar a endurecidos saqueadores nórdicos, hombres que aterrorizaron las costas desde Irlanda hasta Constantinopla, en susurros supersticiosos alrededor de las hogueras? La respuesta yace enterrada en los paisajes helados del extremo norte, una historia casi borrada de nuestra comprensión común de la era vikinga. En el imaginario popular, los vikingos aparecen como los depredadores indiscutibles del mundo medieval temprano. Sus largos barcos trajeron terror a las comunidades costeras de Europa. Su destreza en batalla se volvió legendaria, y sus conquistas remodelaron el mapa político de todo un continente. Pero la historia, como siempre, cuenta un relato más complejo, pues en los vastos bosques primigenios y las tundras nevadas del extremo norte, existía un pueblo tan enigmático, tan perfectamente adaptado a su duro entorno, que se convirtió en la materia de las pesadillas nórdicas. Una tribu que no solo resistió la expansión vikinga, sino que aterrorizó activamente a los propios portadores del terror. Estos eran los viamianos, un misterioso pueblo que habitaba las regiones más septentrionales de lo que hoy es Finlandia, el noroeste de Rusia y la península de Kola. A diferencia de los noruegos, agricultores y navegantes, los viamianos eran maestros de los bosques profundos y los parajes helados, regiones que los nórdicos llamaban Viamand en sus sagas. Su territorio formaba una frontera sombría entre el mundo conocido y aquel que la imaginación nórdica poblaba de gigantes, espíritus y otros seres sobrenaturales. Sin embargo, los viamianos eran muy reales, y la amenaza que representaban para las ambiciones vikingas era tangible. Cuidado con los vigilantes del bosque blanco, dice una inscripción rúnica fragmentaria encontrada en una piedra cerca de Trondheim. Ven sin ser vistos. Matan sin advertencia. No son hombres como los hombres que conocemos. Esta advertencia enigmática, fechada alrededor del 950 d.C., nos ofrece un raro vistazo al impacto psicológico que los viamianos tuvieron sobre sus vecinos nórdicos. Habla de un miedo contrario a la imagen cuidadosamente cultivada de valentía que tenían los vikingos, un miedo que moldeó la expansión y las rutas comerciales nórdicas durante siglos. La historia de los viamianos y su resistencia contra el avance vikingo no es simplemente un relato de conflicto militar, es una crónica de colisión cultural, dominio ambiental, creencias espirituales y rivalidad económica. Revela cómo una población numéricamente menor pudo defender eficazmente su tierra natal contra una de las culturas expansionistas más exitosas de la historia. Y quizá lo más importante, nos recuerda que la historia rara vez es tan simple como conquistadores y conquistados, que incluso los guerreros más temibles podían encontrarse superados cuando se aventuraban más allá de los límites de su comprensión. Esta es la historia olvidada del pueblo que aterrorizó a los vikingos. Antes de poder entender la amenaza única que representaban los viamianos, debemos situarnos primero en el mundo de los vikingos, un mundo de expansión, exploración y explotación que definió el periodo aproximadamente entre el 793 y el 1066 d.C. Esta era comenzó con el infame saqueo del monasterio de Lindisfarne en Gran Bretaña, y se expandió en una compleja red de comercio, asentamientos y conquistas que se extendía desde Norteamérica hasta Oriente Medio. Los nórdicos no eran simplemente saqueadores, aunque su reputación violenta era bien merecida. También eran agricultores, comerciantes, exploradores y colonos que establecieron redes que abarcaban miles de kilómetros. Sus barcos, maravillas tecnológicas de la época, les permitían navegar ríos tan fácilmente como mares abiertos, penetrando profundamente en los interiores continentales. Su cultura marcial valoraba la destreza individual y el coraje, creando una sociedad donde la reputación y el honor eran tan valiosos como la riqueza material. Para el siglo IX, la expansión vikinga había alcanzado su punto álgido. Colonos nórdicos se habían establecido en Irlanda, Inglaterra, Escocia y las islas del Atlántico Norte. Rurik y sus seguidores
habían iniciado el proceso que daría lugar al estado de la Rus de Kiev, en lo que hoy es Rusia y Ucrania. Caciques daneses amenazaban París, mientras que comerciantes suecos comerciaban tan al este como Bagdad y Constantinopla. Sin embargo, pese a esta notable expansión, permanecían regiones que resistían el dominio vikingo, áreas donde la geografía, el clima o la resistencia local hacían que la conquista nórdica fuera impráctica o imposible. Los densos bosques y marismas, de lo que más tarde se convertiría en Finlandia, y el noroeste de Rusia, constituían una de esas fronteras. La tierra de Viamant yace más allá de Finnmark, escribió Adán de Bremen en su crónica del siglo XI. Una región de nieve perpetua y dificultades increíbles, donde los hombres practican artes desconocidas para el pueblo cristiano. Esta descripción turbia insinúa tanto el aislamiento geográfico como la singularidad cultural del reino viamiano. Era un lugar donde las ventajas convencionales de los vikingos, sus barcos, sus prácticas agrícolas, sus tácticas de batalla conocidas, contaban de poco. Los propios viamianos permanecen enigmáticos en el registro histórico. Probablemente estaban emparentados con los pueblos sami y fineses que habitaban el norte de Escandinavia y la península de Kola, aunque con prácticas culturales y organización social distintas. La evidencia arqueológica sugiere que mantenían un estilo de vida seminómada, siguiendo patrones estacionales de caza, pesca y comercio. A diferencia de la sociedad jerárquica nórdica, las comunidades viamianas parecen haber sido más igualitarias, con liderazgos basados en la habilidad, la sabiduría y la autoridad espiritual, más que en reclamaciones hereditarias o proezas guerreras. Lo que hizo especialmente notable el choque entre vikingos y viamianos fue la inversión completa de la dinámica de poder habitual. En toda Europa, los saqueadores nórdicos explotaban su movilidad, el factor sorpresa y su temible reputación para dominar a fuerzas militarmente superiores. Sin embargo, en el extremo norte, eran los vikingos quienes se encontraban desorientados, vulnerables y en clara desventaja frente a un enemigo que parecía materializarse del propio paisaje solo para desvanecerse de nuevo. Pero, ¿qué hacía tan formidables a estos pueblos de los bosques? ¿Cómo transformaron el duro entorno septentrional de un obstáculo mortal en su mayor arma contra la intromisión nórdica? ¿Has experimentado alguna vez el silencio profundo de un bosque nevado en pleno invierno? La manera en que el sonido se amortigua y se amplifica al mismo tiempo, cómo la visibilidad cambia con cada nevada, cómo el propio aire parece cristalizar en tus pulmones. Ahora imagina tratar de navegar por este paisaje extraño siendo un guerrero vikingo, un hombre criado en el clima relativamente templado de Noruega o Dinamarca, acostumbrado a los ritmos de la agricultura y la navegación más que a los misterios profundos de la taiga y la tundra. La primera y quizá mayor ventaja de los viamianos residía en su íntima comprensión de uno de los entornos más implacables de la Tierra. La evidencia arqueológica de asentamientos del siglo IX y X revela un pueblo que había desarrollado tecnologías sofisticadas para sobrevivir en el frío extremo, a diferencia de los vikingos, cuyas actividades invernales estaban en gran medida confinadas a sus casas comunales y sus alrededores inmediatos. Los viamianos permanecían móviles y activos incluso en los meses más duros. Se mueven sobre la nieve como espíritus, reportó un viajero árabe llamado Ibrahim ibn Ahmed, que acompañó a comerciantes vikingos a los mercados septentrionales hacia el 920 d.C. Sus pies están atados a extraños artefactos que les impiden hundirse, y arrastran sus bienes en trineos que se deslizan sin esfuerzo allí donde nuestros caballos quedarían atascados y morirían. Estos extraños artefactos eran, por supuesto, esquís y raquetas de nieve, tecnologías perfeccionadas durante miles de años en los bosques del norte. Aunque tales implementos no eran del todo desconocidos para los nórdicos, los viamianos los empleaban con una maestría nacida de la necesidad y el uso constante. Los hallazgos arqueológicos del periodo incluyen esquís de varios diseños, algunos claramente optimizados para la velocidad en la tundra abierta,
otros para la maniobrabilidad en bosques densos. La ventaja viamiana iba más allá del transporte. Su vestimenta, confeccionada con capas de pieles, cuero y fibras vegetales tejidas, proporcionaba un aislamiento superior al de las prendas de lana vikingas. El análisis de textiles conservados sugiere que los viamianos poseían un conocimiento sofisticado de cómo diferentes pieles animales rendían en diversas condiciones. Piel de reno para el frío extremo, piel de foca para condiciones húmedas, piel de zorro y marta para calidez ligera. Quizá lo más significativo era que los viamianos habían dominado el arte de construir refugios que podían ensamblarse y desmontarse rápidamente mientras se desplazaban por su territorio. Estos variaban desde albergues semipermanentes de invierno, construidos parcialmente bajo tierra para mayor aislamiento, hasta estructuras temporales que podían erigirse en cuestión de horas con materiales disponibles. Esta movilidad permitía a las comunidades viamianas aprovechar los recursos estacionales en vastos territorios mientras permanecían esquivas para posibles saqueadores nórdicos. Pero la verdadera genialidad de la adaptación ambiental viamiana residía en cómo transformaban los desafíos de su tierra natal en ventajas estratégicas. El frío extremo que amenazaba con matar a los invasores desprevenidos era para ellos un compañero familiar. Las nieves profundas que impedían el movimiento vikingo se convertían en carreteras para sus esquís y trineos. La visibilidad limitada del bosque y la ventisca se transformaba en su manto de invisibilidad. Considera el relato de la saga de Olaf Tryggvason, que describe una expedición vikinga fallida en Viamand alrededor del 995 d.C. Thoria condujo a 30 hombres a los bosques blancos en busca del puesto comercial viamiano. Durante 3 días marcharon sin ver un alma viviente, aunque siempre sintieron que ojos invisibles seguían cada uno de sus movimientos. En la 4ª mañana, despertaron para encontrar a sus centinelas muertos, con las gargantas cortadas sin un solo ruido, y extrañas marcas en la nieve alrededor del campamento. Thoria ordenó regresar a los barcos, pero solo 11 hombres completaron el viaje. Este relato pone de manifiesto un aspecto crítico de la ventaja viamiana: su capacidad de vigilar los movimientos vikingos sin ser vistos, una habilidad que provocaba un profundo impacto psicológico en las expediciones nórdicas. Los vikingos, acostumbrados a ser la amenaza invisible que llegaba desde el mar, se encontraron desorientados cuando los papeles se invertían. Pero el dominio del entorno por sí solo no puede explicar la efectividad de los viamianos contra las incursiones vikingas. Su éxito también dependía de un enfoque único de la guerra, uno que desconcertaba por completo la tradición marcial nórdica y transformaba a guerreros confiados en hombres supersticiosos y aterrados, tambaleándose en una pesadilla incomprensible. ¿Qué ocurre cuando los guerreros más temidos de la época se enfrentan a un enemigo que se niega a luchar en sus propios términos? ¿De qué sirve la destreza en batalla cuando no hay batalla que luchar, sino un interminable y desgarrador juego del gato y el ratón, donde los papeles se invierten constantemente? Los vikingos habían construido su temible reputación sobre un estilo de guerra específico. Su doctrina militar enfatizaba el choque, la agresión y la intimidación psicológica. Los guerreros vikingos formaban un muro de escudos para defenderse o cargaban como héroes individuales en busca de gloria y reconocimiento. Sus batallas eran, por lo general, enfrentamientos decisivos, violentos y sangrientos, pero relativamente breves, en los que la fuerza superior, el coraje o la táctica determinaban a un claro vencedor. Los viamianos rechazaban todo este paradigma. No luchan como hombres luchan, escribió el diplomático bizantino Constantino Zuckermann tras entrevistar a mercaderes nórdicos en Constantinopla hacia el año 950 d.C. Aparecen de la nada, golpean como un rayo y desaparecen como la niebla. No dejan huellas en la nieve que debería guardar incluso la marca del gateo de un niño. Algunos dicen que pueden transformarse en lobos o en osos, aunque esto seguramente sea superstición. Lo cierto es que han convertido los bosques y las montañas en armas más mortales que cualquier espada.
La evidencia arqueológica respalda esta descripción de la guerra asimétrica biamiana. A diferencia de los sitios funerarios vikingos, con su prominente exhibición de espadas, hachas y escudos, las tumbas biamianas contienen armas distintas. Arcos de caza ligeros optimizados para la precisión más que para la potencia. Lanzas, delgadas y puntiagudas diseñadas para matar en silencio, más que para la embestida en campo abierto. Y cuchillos con hojas curvas ideales para cortes rápidos y silenciosos en la garganta. La doctrina de combate biamiana parece haberse construido en torno a 5 principios clave que contrarrestaban directamente las fortalezas vikingas. Primero, la absoluta evitación de la confrontación directa. Los biamianos reconocían que, en un choque frontal, los físicamente más grandes y mejor armados vikingos probablemente prevalecerían. En cambio, empleaban lo que los teóricos militares modernos llamarían guerra asimétrica, atacando solo cuando tenían una ventaja abrumadora, normalmente mediante emboscadas o incursiones nocturnas. Segundo, la manipulación del entorno. Los biamianos eran expertos en usar el paisaje como arma y escudo. Construían senderos ocultos a través de terrenos aparentemente imposibles, creaban trampas disfrazadas en las rutas probables de los vikingos y desarrollaban técnicas para moverse por lagos y ríos helados que no soportarían el peso de los invasores nórdicos. Tercero, la guerra psicológica. Los biamianos comprendían que el miedo podía ser más incapacitante que las heridas físicas. Cultivaban deliberadamente un aura de misterio sobrenatural, dejando señales inexplicables para que los vikingos las descubrieran, símbolos extraños, tallados en los árboles, huesos de animales cuidadosamente dispuestos, o cuerpos de vikingos muertos colocados en patrones rituales. ¿Poseían realmente los biamianos habilidades sobrenaturales, como muchos vikingos llegaron a creer? ¿O eran simples tácticas diseñadas para explotar las supersticiones nórdicas? Consideremos el relato de la saga de Halfdan el Negro, que describe un encuentro hacia el 870 d.C. Los combatientes biamianos podían moverse sin hacer ruido incluso en nieve fresca. Mataban a un centinela y desaparecían antes de que la sangre dejara de fluir de la herida. Cuando eran perseguidos, corrían hacia acantilados imposibles de escalar, solo para desaparecer como si la roca misma los hubiera tragado. Los hombres de Halfdan comenzaron a susurrar que no luchaban contra hombres, sino contra espíritus, y el miedo se extendió por el campamento como veneno. La realidad detrás de estas hazañas aparentemente sobrenaturales era, con toda probabilidad, una combinación de habilidad excepcional y engaño inteligente. Los biamianos habían desarrollado calzado especializado que distribuía el peso para evitar romper la costra de nieve. Tejían ropas de pieles blancas, que ofrecían un camuflaje casi perfecto en invierno. Establecieron refugios ocultos y rutas de escape en todo su territorio, creando la ilusión de que podían materializarse y desvanecerse a voluntad. Cuarto, la eliminación selectiva. A diferencia de los vikingos, que a menudo buscaban demostrar su destreza marcial mediante combates conspicuos, los guerreros biamianos priorizaban la eficiencia y los resultados. Apuntaban específicamente a líderes, exploradores y centinelas vikingos, es decir, a cualquiera cuya muerte causara la máxima disrupción con el mínimo riesgo. El registro arqueológico da testimonio de este enfoque. Una fosa común descubierta cerca del Mar Blanco, fechada alrededor del 925 d.C., contenía los restos de 15 guerreros vikingos. El análisis forense reveló que 12 habían sido muertos con heridas casi idénticas, una delgada hoja insertada en la base del cráneo o entre las vértebras de la parte superior de la columna. Estos asesinatos de precisión sugieren combatientes altamente entrenados que priorizaban la letalidad instantánea y silenciosa por encima de la gloria en el campo de batalla. Quinto y último, la retirada coordinada. Los biamianos comprendían que su ventaja residía en la movilidad y la elusividad. Rara vez intentaban mantener el terreno frente a fuerzas vikingas. En cambio, golpeaban e inmediatamente se retiraban a posiciones preparadas o se dispersaban en el paisaje de formas que hacían imposible la persecución.
Quizá el aspecto más fascinante de la doctrina de combate viamiana fuera cómo se transmitía y enseñaba. A diferencia de los vikingos, cuya cultura guerrera celebraba a los héroes individuales y transmitía técnicas de combate mediante demostraciones públicas y aprendizaje con maestros, los viamianos parecen haber mantenido sociedades secretas de cazadores que entrenaban a los combatientes desde la infancia en habilidades especializadas. El pueblo del bosque selecciona a ciertos niños antes de que puedan caminar, informó una fuente anónima citada en la crónica de Nograd hacia 1070 d.C., y los crían para moverse en silencio, soportar el frío que mataría a un hombre común y matar sin vacilación ni remordimiento. Estos niños se convierten en algo que no es completamente humano ni completamente animal, sino algo intermedio que inspira terror en todos los que los encuentran. Si bien este relato sin duda contiene exageraciones, sugiere un enfoque sistemático en el desarrollo de combatientes especializados, una especie de protofuerzas especiales capaces de contrarrestar efectivamente las ventajas militares vikingas. La evidencia arqueológica de los asentamientos viamianos incluye áreas de entrenamiento donde los jóvenes practicaban moverse en silencio a través de diversos terrenos y acertar blancos pequeños con flechas desde diferentes posiciones. La efectividad de estos guerreros fantasma fue tan profunda que alteró de manera fundamental el comportamiento vikingo en las regiones del norte. Las sagas nórdicas registran numerosos casos en que guerreros experimentados se negaban a aventurarse en territorio viamiano, sin importar la riqueza o la gloria potenciales. Algunos jarls y reyes se vieron obligados a ofrecer el triple de la parte normal del botín para tentar a los hombres a unirse a expediciones hacia Viamia, e incluso entonces, las tasas de deserción eran excepcionalmente altas. Pero la resistencia viamiana a la invasión vikinga iba más allá de las simples tácticas militares. Toda su cultura, desde sus creencias espirituales hasta su organización social, parecía diseñada para inquietar y desconcertar la cosmovisión nórdica, creando una barrera psicológica tan efectiva como cualquier defensa física. Espíritus y brujería. La guerra psicológica. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de ser observado estando solo en la naturaleza? Esa conciencia punzante que eriza el vello de tu nuca y acelera tu respiración. Ahora imagina experimentar esa sensación de forma continua, durante días o semanas al internarte en un territorio hostil, donde cada sombra podría ocultar a un enemigo mortal. Esta era la realidad psicológica de los vikingos que se atrevían a entrar en tierras viamianas, un estado constante de hipervigilancia que poco a poco erosionaba la moral y la capacidad de tomar decisiones. La dimensión psicológica del conflicto viamiano-vikingo pudo haber sido más decisiva que cualquier confrontación física. Los viamianos parecían comprender de manera intuitiva lo que los teóricos militares modernos llaman operaciones psicológicas, el uso del miedo, la incertidumbre y la disonancia cultural como armas contra el enemigo. Los hombres hablan de ojos en la oscuridad, escribió Thorbjorn Hornklofi, un poeta de la corte de Harald I de Noruega hacia el 900 d.C. Sienten la mirada del pueblo del bosque incluso cuando no se ve a ningún ser viviente. Algunos juran que escuchan susurros en una lengua que ningún hombre entiende, llevados por vientos que no deberían hablar. Incluso los más valientes se llenan de temor tras 7 noches en esa tierra maldita. Esta guerra psicológica operaba en múltiples niveles, comenzando con la desorientación fundamental que experimentaban los vikingos en el entorno viamiano. Los nórdicos eran un pueblo que navegaba por las costas, las estrellas y puntos de referencia familiares. Los bosques profundos y los paisajes invernales sin rasgos del lejano norte los privaban de esas referencias, creando una profunda sensación de desorientación que los viamianos exacerbaban deliberadamente. La evidencia arqueológica sugiere que los viamianos construyeron caminos falsos que llevaban a las partidas vikingas en círculos o hacia peligros naturales. Quitaban o alteraban puntos de referencia que podían ayudar a la navegación.
Incluso desarrollaron técnicas para disfrazar sus propias huellas mientras creaban senderos engañosos que los vikingos seguían hasta posiciones de emboscada. Pero, quizá el arma psicológica más poderosa en el arsenal viamiano fue su tradición espiritual. Una práctica chamánica compleja que resultaba completamente ajena y profundamente inquietante para la mentalidad nórdica. La cosmovisión religiosa vikinga, aunque reconocía la existencia de la magia y fuerzas sobrenaturales, operaba dentro de una cosmología relativamente estructurada. Las prácticas chamánicas noruegas existían, pero se veían con ambivalencia y normalmente se realizaban en contextos rituales específicos. En contraste, la espiritualidad viamiana parecía ser más fluida, pervasiva e integrada en la vida cotidiana de maneras que los vikingos hallaban difíciles de comprender. Sus hechiceros no se limitaban a hablar con los espíritus, se convertían en ellos, informó un misionero cristiano llamado Thangbrand, quien encontró con viamianos hacia el año 997 d.C. Usaban máscaras de corteza y hueso que los transformaban en bestias y aves. Consumían pociones que enviaban sus almas a deambular, mientras sus cuerpos yacían como si estuvieran muertos. Lo más aterrador de todo era que preservaban los cuerpos de sus muertos de una forma que no los enterraba ni los quemaba, sino que los mantenía en un estado entre la vida y la muerte. Esta última observación se refiere a la práctica viamiana de la momificación, una costumbre ampliamente documentada en sitios arqueológicos por todo su territorio. A diferencia de los vikingos, que normalmente cremaban o enterraban a sus muertos con ajuares funerarios, los viamianos desarrollaron técnicas para preservar a individuos importantes. Los cuerpos se secaban cuidadosamente utilizando humo y frío. Se trataban con resinas preservativas derivadas de plantas locales y se envolvían en corteza de abedul y pieles de animales. Estos ancestros momificados no se escondían, sino que se guardaban en estructuras sagradas en la periferia de los asentamientos. Servían como guardianes espirituales y consejeros, consultados mediante rituales elaborados realizados por practicantes chamánicos. Para los vikingos que se topaban con estas prácticas, parecía que los viamianos vivían junto a sus muertos de una manera que violaba el orden natural. El impacto psicológico de tales encuentros no puede subestimarse. La cosmología nórdica mantenía límites claros entre los vivos y los muertos. Los ancestros viamianos preservados, con su piel correosa, cuencas oculares huecas y expresiones adustos, representaban un estado liminal que sugería que las reglas normales de la vida y la muerte no aplicaban en estos bosques septentrionales. Pero el aspecto más devastador psicológicamente tal vez fueran sus ritos chamánicos. La evidencia arqueológica incluye tambores ceremoniales, máscaras que representaban diversos animales y pequeñas esculturas que muestran estados de transformación entre forma humana y animal. Estos artefactos respaldan relatos de sagas sobre ceremonias elaboradas que los vikingos ocasionalmente presenciaban, o más comúnmente, vislumbraban desde escondites mientras exploraban asentamientos viamianos. Se reunían en torno a un gran fuego al caer la oscuridad, narra la saga de Egil Skallagrímson, en un incidente ocurrido alrededor del 920 d.C. Su chamán llevaba un cráneo de oso en lo alto de la cabeza, con los dientes y los ojos aún en su sitio, y una capa de pieles blancas que parecía brillar a la luz del fuego. Golpeaba un tambor de piel estirada pintado con símbolos que ningún hombre podía leer, y a medida que el ritmo se aceleraba, otros comenzaban a convulsionar y retorcerse como si estuvieran poseídos. Algunos caían al suelo, con espuma en la boca, mientras otros aullaban como lobos y se arrastraban a cuatro patas alrededor del fuego. Los hombres de Águila huyeron aterrados, convencidos de que los viamianos se transformaban en bestias ante sus propios ojos. El entendimiento antropológico moderno sugiere que probablemente eran ceremonias de trance inducido, similares a las practicadas por otros pueblos circumpolares. Los participantes no se transformaban literalmente, sino que entraban en estados alterados de conciencia mediante sonido rítmico, movimiento
y posiblemente sustancias psicoactivas derivadas de hongos o plantas de la región. Para los vikingos, sin embargo, tales rituales representaban una disolución aterradora del límite entre humano y animal, una transgresión de las categorías naturales que sugería un poder espiritual peligroso. La mitología nórdica contenía cambiantes de forma, como los berserkers que tomaban atributos de oso, pero estos eran fenómenos específicos y limitados. La aparente habilidad biamiana para moverse fluidamente entre estados humano y animal en una escala comunal representaba algo mucho más perturbador. Los biamianos parecen haber reconocido el impacto psicológico de sus prácticas espirituales en los observadores vikingos y deliberadamente lo amplificaron. La evidencia arqueológica incluye postes espirituales tallados, pilares de madera con caras humanas y animales, colocados a lo largo de las rutas de aproximación vikingas a territorios biamianos. Servían tanto como marcadores territoriales como disuasores psicológicos, creando la impresión de que guardianes sobrenaturales observaban las fronteras. Quizá lo más ingenioso fue que desarrollaron lo que podría llamarse encuentros sobrenaturales staged, eventos cuidadosamente orquestados para convencer a los vikingos de que habían presenciado algo más allá de la explicación natural. 3 noches en el bosque. Registra un fragmento conservado en el manuscrito Hallback. Llegamos a un claro donde no debería haber ninguno. En su centro yacían los cuerpos de 7 hombres, nuestros propios exploradores que habían ido adelante 2 días antes. Les habían quitado los ojos, sin embargo no había sangre sobre la nieve. Sus armas seguían en las vainas, sin desenvainar. Alrededor del círculo, huellas de lobo se dirigían en todas direcciones, pero ninguna huella conducía hacia los cuerpos, ni se alejaba de ellos. Thorvald ordenó regresar inmediatamente a los barcos, diciendo que ninguna presa valía la pena enfrentar tal brujería. El análisis moderno sugiere que probablemente se trató de un cuadro cuidadosamente preparado. Los biamianos, probablemente, emboscaron a los exploradores, transportaron sus cuerpos al lugar preparado y usaron varias técnicas para disfrazar sus propias huellas, mientras creaban las engañosas huellas del lobo. Los ojos arrancados, un detalle repetido en varios relatos, podrían haber sido una elección deliberada para sugerir que las víctimas habían visto algo que no debían ver, o para impedir que sus espíritus regresaran a advertir a otros vikingos. El efecto psicológico acumulado de estos encuentros creó lo que una saga llama el pavor biamiano, Biamian Dread, un tipo específico de miedo que afectaba incluso a guerreros vikingos veteranos que habían enfrentado peligros convencionales sin inmutarse. Este terror combinaba elementos de desorientación, terror sobrenatural y una profunda incomodidad por ser observados constantemente por una presencia invisible. Hombres que habían permanecido imperturbables en la muralla de escudos en Ashdown, nota la saga de Harold Fair, quien había reído mientras las flechas inglesas llovían como lluvia, comenzaban a sobresaltarse ante cualquier sonido en los bosques biamianos. Se despertaban gritando, afirmando que la gente del bosque los había visitado en sueños. Algunos se negaban a dormir, otros se negaban a vigilar solos. Cuando los biamianos finalmente atacaban en la 7ª noche, muchos de los mejores guerreros de Harold dejaban caer sus armas y huían a ciegas en la oscuridad, sin volver jamás a ser vistos. Esta dimensión psicológica ayuda a explicar cómo una población relativamente pequeña pudo resistir eficazmente la expansión vikinga. Al hacer que el costo de cada expedición a su territorio fuera prohibitivo, no solo en vidas perdidas, sino en el trauma psicológico infligido a los supervivientes, los biamianos crearon una barrera defensiva tan efectiva como cualquier muro o fortaleza. Pero la relación entre estos pueblos no se definió únicamente por el conflicto. Existió otra dimensión en su interacción, una basada en el comercio, el intercambio y el interés económico mutuo, que generó una compleja danza de cooperación y competencia. ¿Qué podría ofrecer una tierra remota y austera que atrajera a los comerciantes vikingos a pesar de la reputación mortal de sus habitantes?
¿Qué tesoros podrían justificar el riesgo de aventurarse en territorios donde tantos habían desaparecido sin dejar rastro? La respuesta revela una fascinante dimensión económica de la relación vikinga-biamiana. De la tierra de Biamand viene riqueza más allá de toda medida, escribió Ahmad ibn Fadlan, un diplomático árabe que encontró a comerciantes vikingos en la región búlgar alrededor del año 922 d. Cristo. Pieles tan finas que emperadores y califas compiten por poseerlas. Marfil más blanco y fino que cualquier colmillo de elefante. Ámbar claro como la miel, con insectos preservados en su interior como recuerdos inmortales, y otras cosas de las que solo se habla en susurros. La evidencia arqueológica confirma este relato de un comercio próspero en bienes de lujo, provenientes del lejano norte. Los biamianos ocupaban territorios ricos en recursos que tenían precios extraordinarios en mercados lejanos. Entre los más importantes estaba el oro suave, las lustrosas pieles de zorro ártico, marta y otros animales septentrionales, cuyas pieles brindaban calor y estatus a las élites de la Europa y Asia medievales. Una sola piel negra de zorro de primera calidad podía valer más que su peso en oro verdadero cuando se vendía en Constantinopla o Bagdad. Los biamianos eran maestros tramperos que comprendían los hábitos de los animales de pieles y desarrollaron técnicas especializadas para capturarlos sin dañar sus preciados abrigos. También fueron pioneros en métodos de procesamiento y conservación de pieles para mantener su calidad durante el transporte de largas distancias. Más allá de las pieles, los territorios del norte proporcionaban otras mercancías valiosas. El marfil de Morsa, en realidad los colmillos de morsas, era altamente cotizado para tallado y ornamentación en una época en la que el marfil de elefante era cada vez más difícil de obtener. El ámbar, resina vegetal fosilizada encontrada en las costas bálticas y del Mar Blanco, tenía altos precios por su belleza y supuestas propiedades medicinales. Los halcones capturados en las regiones septentrionales se consideraban las aves de caza más finas disponibles y se exportaban con enormes ganancias a aristócratas de toda Europa y el Medio Oriente. Los biamianos también comerciaban con bienes más esotéricos. La evidencia arqueológica sugiere que recolectaban y procesaban ciertos hongos, plantas y productos animales, considerados con propiedades medicinales o mágicas. Estos incluían hongos charger, que crecen en abedules y eran apreciados por sus propiedades inmunológicas, raíz de angélica usada para tratar enfermedades respiratorias, y castoreo, una secreción de glándulas de castores usada en perfumería y medicina. Este próspero comercio creó una tensión fundamental en las relaciones vikingas biamianas. Por un lado, los nórdicos codiciaban estas valiosas mercancías septentrionales y buscaban controlar su flujo hacia los mercados internacionales. Por otro lado, el acceso directo a las regiones fuente era extraordinariamente peligroso debido a la resistencia biamiana. Esta tensión produjo tres patrones distintos de interacción económica, cada uno con su propia dinámica. El primero y más pacífico fue el comercio directo en lugares mercantiles establecidos. La evidencia arqueológica revela varios puestos comerciales ubicados en los límites entre territorios vikingos y biamianos. Estos asentamientos, como el descubierto en Stia Loga cerca de la actual San Petersburgo, muestran evidencia de que ambas culturas coexistían durante temporadas mercantiles específicas cuando el comercio se llevaba a cabo bajo reglas mutuamente acordadas. En el mes cuando el hielo comienza a romperse, señala la saga de Irbar Odd, vienen los biamianos hasta el gran lago con 20 trineos cargados de pieles de marfil. Acampan en la orilla oriental y durante 9 días comercian con cualquier persona que venga en paz. Sus chamanes y nuestros sacerdotes declaran ese tiempo sagrado. No se puede blandir arma alguna, ni derramar sangre. Cualquiera que violara esta paz era entregado a los dioses. Esta referencia a una dimensión religiosa en los periodos de comercio está respaldada por hallazgos arqueológicos. Varios sitios fronterizos de intercambio contienen evidencia de estructuras rituales donde representantes de ambas culturas aparentemente
realizaban ceremonias para establecer una tregua sagrada temporal. Estos rituales probablemente incluían juramentos, sacrificios e invocación de guardianes espirituales para presenciar y hacer cumplir la paz. El segundo patrón era el comercio indirecto a través de intermediarios. En lugar de arriesgar un contacto directo con los viamianos, muchos mercaderes vikingos preferían tratar con terceros que se especializaban en el comercio del norte. Estos intermediarios solían ser individuos de ascendencia mixta o tribus menores que mantenían relaciones pacíficas con ambas culturas. Los curelianos llevaban productos viamianos al mercado de invierno en Aldiguborg, según el registro de un mercader noruego hacia el año 150 m. Ellos exigían plata de la más pura calidad y pesaban cada moneda con sospechoso cuidado. Cuando se les preguntaba por la procedencia de sus pieles, se volvían evasivos, afirmando que los viamianos matarían a cualquiera que revelara las ubicaciones de sus zonas de caza. Este comercio indirecto permitía a los vikingos acceder a valiosas mercancías del norte, evitando los peligros del territorio viamiano. Sin embargo, también significaba pagar precios elevados a los intermediarios y no tener control sobre las fuentes de suministro. Una situación que frustraba a los mercaderes nórdicos acostumbrados a enfoques más directos del comercio. El tercer y más conflictivo patrón era lo que podría llamarse comercio de incursión. Expediciones vikingas que intentaban eludir los canales normales de intercambio mediante la fuerza. Estas eran esencialmente intentos de eliminar a los intermediarios viamianos y acceder directamente a las fuentes de las mercancías valiosas o a los depósitos donde se almacenaban. La más famosa de estas expediciones se registra en la saga de Olaf Tryggvason, que describe una incursión liderada por el rey noruego alrededor del 995 de Cristo. Olaf navegó con 3 barcos hacia el Mar Blanco, en busca de la gran casa del tesoro de los viamianos, que se decía contenía pieles y marfil dignos del rescate de un rey. Su guía, un hombre de sangre mixta llamado Toria, los condujo a un claro sagrado donde se alzaba un túmulo de la altura de 2 hombres. Dentro de este túmulo, protegido por ídolos tallados de aspecto temible, yacía una riqueza incalculable, los bienes acumulados de muchas temporadas de comercio. La evidencia arqueológica confirma parcialmente este relato. Cerca de la costa del Mar Blanco, se descubrió un gran sitio de almacenamiento que data de finales del siglo X, que contenía restos de una estructura de madera que aparentemente albergaba bienes comerciales en espera de transporte. El lugar muestra evidencia de un asalto violento, con puntas de flechas de diseño nórdico incrustadas en las vigas estructurales y restos humanos con heridas consistentes con armas vikingas. Lo que hace particularmente notable esta incursión es su desenlace, descrito con escalofriante detalle en la saga. Los hombres de Olaf llenaron 12 cofres con botín y comenzaron su regreso antes del amanecer. Sin embargo, al mediodía, extraños gritos resonaron en el bosque que los rodeaba. Al caer la tarde, flechas disparadas por manos invisibles habían cobrado 6 vidas. Al tercer día, los viamianos parecían materializarse desde el mismo aire, atacando y desapareciendo antes de que se pudieran desenvainar las espadas. Solo un barco regresó a Noruega con apenas 8 sobrevivientes, quienes hablaron de horrores que ningún hombre debería presenciar. Este patrón se repitió a lo largo de la era vikinga. Los intentos nórdicos de apoderarse por la fuerza de los bienes comerciales viamianos podían tener éxito inicial, pero invariablemente resultaban en devastadoras represalias que hacían tales incursiones prohibitivamente costosas. Con el tiempo, la mayoría de los líderes vikingos concluyeron que el comercio pacífico, incluso en términos desventajosos, era preferible a la alternativa. La relación económica entre vikingos y viamianos revela una dinámica de poder fascinante que contradice las narrativas convencionales de dominación nórdica. A pesar de su destreza militar y de sus extensas redes comerciales, los vikingos se vieron incapaces de controlar el flujo de valiosas mercancías del norte. Los viamianos, gracias a su dominio del entorno y a sus efectivas estrategias de resistencia, mantuvieron su autonomía económica durante toda la era vikinga.
Esta dimensión económica añade un contexto crucial al conflicto entre estas culturas. Los vikingos no estaban simplemente explorando territorios desconocidos o buscando nuevas tierras para asentarse. Estaban intentando controlar recursos comerciales lucrativos que formaban un vínculo vital en el comercio internacional. Los viamianos, por su parte, no defendían únicamente su tierra natal, sino que protegían su posición como guardianes de algunos de los bienes de lujo más valiosos del mundo medieval. Pero quizá el aspecto más intrigante de esta relación económica fue cómo influyó en el intercambio cultural y en la percepción mutua. El comercio requería comunicación, lo que a su vez demandaba cierto grado de entendimiento entre estos pueblos tan distintos. Esta interacción, a veces pacífica, a veces violenta, produjo adaptaciones culturales en ambos bandos que tendrían consecuencias duraderas para el mundo septentrional. ¿Qué sucede cuando una cultura guerrera fuertemente patriarcal se encuentra con una sociedad donde las mujeres ocupan posiciones de autoridad espiritual y política? ¿Cómo reaccionan hombres que se definen por su destreza marcial al enfrentarse con oponentes femeninas que inspiran tanto respeto como temor? El choque entre las normas de género vikingas y viamianas creó uno de los aspectos más fascinantes y disruptivos de su interacción cultural. Lo más aterrador de todas sus extrañas costumbres, escribió Adán de Bremen en su crónica del siglo XI, es que entre los viamianos las mujeres pueden convertirse en chamanas y jefas, con un poder igual o mayor al de los hombres. Practican la adivinación por medios demasiado profanos para describir y lideran partidas de guerra contra quienes violan sus territorios. Los comerciantes nórdicos hablan de arqueras cuyas flechas nunca fallan su blanco y de sacerdotisas capaces de invocar tormentas sobre barcos que las desagradan. La evidencia arqueológica respalda con fuerza este relato de la autoridad femenina en la sociedad viamiana. A diferencia de los sitios funerarios vikingos, donde las distinciones de género son claras en los ajuares y la disposición, las tumbas viamianas muestran patrones más igualitarios. Los enterramientos femeninos con frecuencia contienen objetos asociados con la caza, la práctica chamánica y el liderazgo, lo que sugiere que estos roles no estaban restringidos por género, como solía ocurrir en la cultura nórdica. Especialmente notables son varias tumbas femeninas de alto estatus que datan de los siglos IX y X. Una descubierta cerca del lago Enega contenía los restos de una mujer de aproximadamente 40 años, enterrada con un elaborado tambor chamánico, un bastón tallado de mando y un arco de calidad excepcional. Otro sitio, cerca del Mar Blanco, reveló un entierro femenino con un cuchillo ceremonial, adornos de plata tanto de diseño viamiano como nórdico, y una colección de herramientas de adivinación, incluidas piedras pulidas y huesos de animales, inscritos con símbolos. Estos hallazgos arqueológicos se alinean con relatos de las sagas nórdicas que mencionan con frecuencia a mujeres brujas viamianas o doncellas escuderas que ejercían tanto poder espiritual como marcial. Aunque tales relatos deben leerse críticamente, filtrados como están por la lente cultural nórdica, la consistencia con que aparecen sugiere que reflejan encuentros genuinos con líderes femeninas viamianas. La partida de guerra que emboscó a los hombres de Thor estaba dirigida por una mujer alta, con el cabello blanco como la nieve a pesar de su rostro juvenil, relata la saga de Orvar Odr. Portaba un arco de cuerno y hueso, y vestía un manto adornado con símbolos que herían la vista al contemplarlos. Cuando alzaba su mano, sus guerreros atacaban sin hacer sonido. Cuando la bajaba, se desvanecían en el bosque como la niebla. A Thoria mismo lo mató con una flecha en el ojo derecho, aunque estaba protegido por dos portadores de escudos. Esta descripción de una líder militar femenina representa un desafío profundo a las normas de género nórdicas. Aunque la sociedad vikinga sí otorgaba a las mujeres ciertos derechos inusuales para la época medieval, incluyendo propiedad, derecho al divorcio y limitada autonomía legal, mantenía una estricta segregación de género en la mayoría de los ámbitos. La guerra, el liderazgo político y la autoridad religiosa, con la notable excepción de la práctica seidr,
eran dominios abrumadoramente masculinos. El encuentro con líderes femeninas biamianas obligó a los hombres nórdicos a enfrentarse con mujeres que operaban fuera de esas categorías familiares, mujeres que inspiraban respeto no a través de vínculos de parentesco masculino, sino por su propio poder espiritual y habilidad marcial. Este enfrentamiento parece haber resultado profundamente perturbador para los guerreros vikingos, desafiando sus supuestos fundamentales sobre género y poder. Hakon no admitiría que había sido derrotado por una mujer, señala la saga de Hakon el Bueno. Aunque todos los que sobrevivieron a la emboscada juraron que fue la reina bruja biamiana quien planeó el ataque y disparó la flecha que mató a su hermano, él afirmó en cambio que habían luchado contra espíritus que simplemente tomaron forma femenina para avergonzarlos. Pocos creyeron esta historia, pero ninguno se atrevió a contradecirlo abiertamente. Este relato pone de relieve el mecanismo psicológico de defensa empleado por muchos hombres nórdicos al enfrentarse al poder femenino biamiano. Atribuirlo a fuerzas sobrenaturales en lugar de reconocer una capacidad femenina que contradecía su cosmovisión. Al recategorizar a las mujeres biamianas como brujas o espíritus, los guerreros vikingos podían preservar sus supuestos de género al tiempo que explicaban sus derrotas. La evidencia arqueológica sugiere que la autoridad femenina biamiana era particularmente pronunciada en tres ámbitos: la práctica espiritual, la negociación comercial y la guerra defensiva. Los implementos chamánicos asociados a entierros femeninos indican su papel central en la vida religiosa. Los sitios de comercio muestran evidencia de participación femenina en las negociaciones, con relatos nórdicos que mencionan con frecuencia a mujeres sabias que establecían los términos del intercambio, y múltiples sagas describen a líderes femeninas organizando emboscadas y operaciones defensivas contra incursiones vikingas. La partida comercial biamiana estaba liderada por una anciana cuyo rostro estaba tatuado con líneas azules. Registra un relato mercantil conservado en el H-Book. Inspeccionó cada artículo ofrecido en el comercio con extraordinario cuidado, probando la plata con los dientes y examinando la tela tanto por el tacto como por el olfato. Nada escapaba a su atención, y solo aceptaba los bienes de la más alta calidad a cambio de sus pieles. Cuando nuestro capitán intentó sustituir plata inferior en un pago, ella detectó el engaño de inmediato y amenazó con terminar todo el comercio. Se vio obligado a disculparse con obsequios adicionales antes de que ella accediera a continuar. Este relato de una líder comercial femenina ilustra cómo las prácticas de género biamianas creaban problemas prácticos para los mercaderes nórdicos, acostumbrados a tratar principalmente con hombres en asuntos comerciales. Los comerciantes vikingos tuvieron que adaptar su enfoque o arriesgarse a perder acceso a valiosas mercancías septentrionales. Con el tiempo, esta adaptación forzada parece haber influido en las actitudes de género nórdicas, al menos entre quienes comerciaban regularmente con los biamianos. La evidencia arqueológica de asentamientos vikingos con fuertes conexiones comerciales al norte muestra sutiles cambios en los patrones de género durante los siglos X y XI, con mujeres asumiendo gradualmente roles más prominentes en ciertas actividades comerciales. Pero quizá el impacto más profundo de las prácticas de género biamianas en la cultura nórdica aparece en la evolución de las representaciones sagas de las doncellas escuderas y las valquirias. Aunque las guerreras siempre habían existido, en la mitología nórdica, su retrato cambia notablemente durante la era vikinga. Los relatos más antiguos tienden a presentarlas como seres puramente sobrenaturales, o como mujeres anómalas que adoptan temporalmente roles masculinos. Los relatos posteriores, particularmente los procedentes de regiones con contacto biamiano, las representan de manera más naturalista. Mujeres que combinan la habilidad marcial con el poder espiritual. Una descripción notablemente similar a la de las auténticas líderes femeninas biamianas. No puede ser coincidencia, argumenta el arqueólogo Inga Hauans-Doyer, que las tradiciones literarias nórdicas sobre figuras femeninas poderosas se expandieran precisamente durante el periodo de contacto más intenso con la cultura biamiana.
La valquiria evolucionó de un simple espíritu del campo de batalla a una figura compleja que se mueve entre mundos y empuña tanto armas como magia. Al igual que los líderes chamánicos Viam, que los vikingos encontraron en el norte, esta influencia cultural representa uno de los aspectos más significativos y a menudo pasados por alto de la relación vikingo-viamiana. Más allá del estancamiento militar y la competencia económica, estas culturas estaban inmersas en una lucha más sutil de cosmovisiones, particularmente en lo que respecta a los roles y capacidades adecuados de mujeres y hombres. La evidencia sugiere que en esta batalla ideológica, los conceptos viamianos lograron importantes avances en el pensamiento nórdico, desafiando y modificando gradualmente las suposiciones tradicionales de género vikingas. Pero la confrontación más dramática entre estas culturas no se produjo mediante una influencia gradual, sino en un conflicto militar directo, una serie de enfrentamientos a gran escala que determinarían en última instancia el equilibrio de poder en el mundo septentrional. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inamovible? Cuando una cultura construida sobre la conquista y la expansión choca con otra que se niega a ceder? La respuesta se encuentra en una serie de confrontaciones que culminaron en lo que las sagas nórdicas llaman la Batalla de los Fuegos Dormidos, quizás la derrota más devastadora jamás infligida a una fuerza militar vikinga. A comienzos del siglo XI, el patrón de incursiones limitadas y emboscadas que había caracterizado el conflicto vikingo-viamiano durante generaciones daba paso a algo más organizado y mortal. A medida que los reinos nórdicos consolidaban el poder y se convertían al cristianismo, sus líderes veían cada vez más los territorios septentrionales no solo como fuentes de bienes comerciales, sino como tierras paganas que debían ser conquistadas e incorporadas a sus reinos en expansión. El rey Olaf II de Noruega, más tarde conocido como San Olaf, estaba particularmente decidido a extender su control hacia el norte. Un converso fervoroso al cristianismo, Olaf combinaba la motivación religiosa con la ambición económica y política. Los territorios viamianos representaban tanto un desafío espiritual, un bastión de prácticas paganas, como un premio material en forma de recursos comerciales que aún fluían a través de intermediarios, en lugar de llegar directamente a los mercados noruegos. Según la saga de Olaf Haraldsson, Olaf juró antes de Navidad que traería las tierras del norte bajo su dominio antes de la próxima nieve invernal. Ordenó la construcción de 15 barcos largos de poco calado, adecuados para incursiones costeras, y envió mensajeros por toda Noruega, anunciando que grandes riquezas aguardaban a quienes se unieran a su expedición contra los viamianos. Para la minocente primavera había reunido una fuerza de casi 500 guerreros, incluidos muchos de sus mejores hombres de alquiler y varios sacerdotes que portaban cruces y reliquias sagradas. La evidencia arqueológica confirma la realidad histórica detrás de 1901. Este relato, excavaciones cerca de Trondheim han descubierto restos de actividades de construcción naval que datan de 1026 d.C., incluidas virutas de madera desechadas y marcas de herramientas consistentes con la fabricación de embarcaciones diseñadas para las aguas costeras septentrionales. Además, varias inscripciones rúnicas de este periodo mencionan preparativos para un gran viaje al norte o la expedición del rey Abiamand. La campaña de Olaf representó una escalada significativa en el conflicto. Las expediciones vikingas anteriores generalmente habían involucrado de 1 a 3 barcos y menos de 100 hombres. Esta fuerza, 15 barcos y 500 guerreros, constituía una operación militar importante según los estándares de la Europa medieval temprana. Señalaba un cambio de las incursiones oportunistas a la conquista sistemática. La fuerza nórdica partió a fines de la primavera de 1026 d.C., siguiendo la ruta costera alrededor de la península de Kola y hacia el Mar Blanco. El progreso inicial fue rápido, con varios pequeños asentamientos pesqueros abandonados antes de la llegada de los vikingos. Sus habitantes aparentemente fueron advertidos por exploradores viamianos.
Olaf estableció una base avanzada en una isla cerca de la desembocadura del río Deina septentrional, desde donde lanzó incursiones más pequeñas en el territorio circundante. Durante 20 días los hombres de Olaf no encontraron resistencia. La saga continúa. Encontraron aldeas vacías con fuegos aún encendidos y comida aún caliente en los hogares. Sin embargo, no quedaba alma viva para defenderlos. El rey se mostró confiado, declarando que los biamianos habían huido aterrorizados por su poder. Sus sacerdotes erigieron cruces en los asentamientos abandonados y realizaron bautismos en los ríos y lagos, reclamando la tierra para Cristo y Noruega. Esta fase inicial de la campaña revela la respuesta estratégica biamiana a esta amenaza, sin precedentes. En lugar de enfrentarse directamente a la fuerza superior nórdica, emplearon una táctica de tierra quemada, evacuando asentamientos en el camino del invasor mientras preservaban a su población y recursos. La evidencia arqueológica sugiere que esta retirada fue planificada y ordenada, con objetos valiosos cuidadosamente retirados y estructuras dejadas intactas pero vacías. A medida que avanzaba el verano, Olaf empujó a sus fuerzas más al interior, por los valles fluviales que servían como autopistas naturales a través de los densos bosques. Aquí aparecieron los primeros signos de resistencia, sutiles al principio, luego cada vez más mortales. Los exploradores comenzaron a desaparecer, registra la saga. Los hombres enviados a buscar agua se desvanecían sin gritos ni señales de auxilio. Sonidos extraños resonaban en los bosques por la noche, tambores golpeando ritmos complejos, voces cantando en lenguas desconocidas. Algunos guerreros afirmaban ver figuras observándolos desde los árboles, pero cuando disparaban flechas a estas apariciones, no encontraban más que corteza y hojas atravesadas por sus astas. Esta guerra psicológica, tan efectiva contra pequeños grupos vikingos, resultó menos devastadora contra la fuerza más grande, de Olaf con su motivación religiosa. El rey interpretó estos eventos como acoso demoníaco y los utilizó para reforzar el celo cristiano de sus hombres. Ordenó a los sacerdotes rociar agua bendita alrededor de los campamentos y dirigió a sus guerreros en oración cada mañana y noche. A mediados del verano, la expedición de Olaf había penetrado más profundamente en territorio biamiano que cualquier fuerza nórdica anterior. Siguiendo el curso ascendente del Deina septentrional, se acercaron a lo que la saga llama el lago sagrado, donde los biamianos se reunían para adorar a sus falsos dioses, probablemente una referencia al lago Canaro, que la evidencia arqueológica sugiere era un sitio ceremonial importante. Fue allí donde los biamianos revelaron finalmente toda su estrategia defensiva, un plan de extraordinaria sofisticación que había estado en preparación durante semanas. Cuando los barcos de Olaf doblaron la curva del río, contemplaron un gran lago rodeado de bosques, relata la saga. En su centro se alzaba una isla donde podían verse muchos edificios, con techos que brillaban como si fueran metales preciosos. Humo se elevaba de numerosos hogares, y el rey se regocijó, creyendo que habían encontrado el asentamiento principal de los biamianos con todas sus riquezas intactas. Lo que Olaf no comprendía era que estaba viendo una elaborada trampa. La evidencia arqueológica de Canaro revela restos de estructuras temporales, construidas específicamente como señuelos, fachadas diseñadas para parecer un próspero asentamiento visto desde la distancia. Los techos relucientes mencionados en la saga probablemente eran corteza de abedul pulida o láminas delgadas de mica, que imitaban la apariencia de metales valiosos al reflejar la luz solar. El rey ordenó que 10 barcos se acercaran a la isla, mientras 5 permanecían en reserva. Continúa la saga. Mientras cruzaban el agua abierta no apareció resistencia. La isla parecía pacífica, con humo aún elevándose de los edificios. Pero cuando los primeros barcos tocaron tierra y los hombres comenzaron a desembarcar, la trampa se activó. El registro arqueológico revela una emboscada ingeniosa. Los biamianos habían construido posiciones ocultas alrededor de la orilla del lago, camufladas con ramas y tierra. Desde estas posiciones, arqueros podían atacar a los vikingos expuestos en sus barcos. Más significativamente,
Habían preparado un ataque incendiario devastador. De repente, flechas ardientes llovieron desde el bosque circundante. No eran flechas ordinarias, describe la saga, sino que llevaban una sustancia que se adhería a la madera y a la carne por igual, ardiendo con furia inextinguible. Al mismo tiempo, guerreros surgieron de puertas ocultas en los edificios, aparentemente abandonados de la isla, atrapando a los hombres desembarcados entre dos fuerzas. Los análisis modernos sugieren que estas llamas inextinguibles fueron una forma temprana de lo que más tarde se llamaría fuego griego, probablemente una mezcla de resina de pino, grasa animal y azufre que se adhería a las superficies y continuaba ardiendo incluso sobre el agua. Las excavaciones arqueológicas han descubierto recipientes cerámicos consistentes con el almacenamiento de tales sustancias, junto con puntas de flecha especializadas diseñadas para transportar materiales incendiarios. La batalla rápidamente se volvió en contra de los nórdicos. Los barcos ardieron, obligando a los hombres a saltar al agua, donde se convirtieron en blancos fáciles de los arqueros viamianos. Aquellos que llegaron a la isla se enfrentaron a combatientes que surgieron de pasajes subterráneos ocultos, una táctica característica viamiana documentada en varios otros sitios. El rey ordenó a los barcos de reserva rescatar a los que estaban en el agua, registra la saga, pero al acercarse más fuego llovió sobre ellos. 3 barcos ardieron hasta hundirse. Otros 2 lograron recoger supervivientes antes de retirarse hacia la desembocadura del río. Olaf mismo, al ver el desastre, ordenó la retirada, pero cuando sus barcos restantes intentaron huir, descubrieron el río bloqueado detrás de ellos. La evidencia arqueológica confirma este relato de una emboscada coordinada en múltiples fases. Los viamianos aparentemente habían derribado árboles en el río durante la batalla, creando una barrera que impedía la huida. Esto obligó a las naves nórdicas supervivientes a navegar por un canal estrecho donde eran vulnerables a ataques desde la orilla. Al caer la noche, los bosques alrededor del lago parecían cobrar vida con fuego. Continúa la saga. Cientos de antorchas se movían entre los árboles, revelando el verdadero tamaño de la fuerza viamiana que se había reunido desde todas partes de su territorio. Sus tambores de guerra sonaban sin cesar y sus chamanes invocaban a los espíritus con danzas salvajes alrededor de grandes hogueras. Pocos de los hombres de Olaf durmieron esa noche, sabiendo lo que traería el amanecer. Los fuegos dormidos que dan nombre a esta batalla se refieren a lo que ocurrió a continuación, una táctica sin precedentes en la guerra europea de la época. Con la primera luz, una extraña niebla se elevó del lago, relata la saga. Al principio, Olaf pensó que Dios había enviado niebla para cubrir su retirada, pero cuando la niebla alcanzó los barcos, los hombres comenzaron a toser y sus ojos lloraban. Algunos cayeron jadeando en las cubiertas mientras otros saltaban al agua, buscando alivio del ardor en sus pulmones. La evidencia arqueológica y paleoecológica ofrece una explicación científica para esta niebla. La cuenca del lago contenía depósitos naturales de azufre que los viamianos aparentemente sabían cómo explotar. Al quemar materiales específicos en los bosques circundantes, bajo condiciones de viento cuidadosamente monitoreadas, crearon una nube tóxica de dióxido de azufre que fluyó sobre el agua hacia la flota vikinga atrapada. Esta guerra química, combinada con ataques convencionales de las fuerzas viamianas, resultó devastadora. La saga informa que solo 2 barcos y menos de 60 hombres lograron escapar de la trampa. El propio rey Olaf sobrevivió, aunque la saga señala que tosió sangre durante muchos días y nunca recuperó completamente su fuerza. La batalla de los fuegos dormidos marcó un punto de inflexión decisivo en las relaciones vikingo-viamianas. Nunca más los reyes nórdicos intentaron operaciones militares a gran escala contra los territorios viamianos. El impacto psicológico de esta derrota, infligida no por una potencia civilizada como el Imperio Bizantino o el Califato, sino por personas que los nórdicos consideraban simples habitantes primitivos de bosques, fue profundo y duradero. Después de Canaro, escribió un cronista islandés una generación más tarde, las tierras del norte
eran mencionadas con temor entre los noruegos. Las madres asustaban a los niños desobedientes con relatos de chamanes biamianos que robaban el aliento a los guerreros dormidos. Incluso la mención de viajes comerciales a esas regiones hacía que los marineros experimentados se persignaran y guardaran silencio. La batalla demostró la culminación de la estrategia defensiva biamiana, la capacidad de coordinar recursos en todo su territorio, preparar trampas elaboradas y usar el propio entorno como arma contra los invasores. Representó no solo una victoria táctica, sino un triunfo de la guerra asimétrica contra una fuerza tecnológicamente y numéricamente superior. Pero la historia rara vez ofrece finales limpios o victorias permanentes. A medida que avanzaba el período medieval, nuevas fuerzas entraron en el mundo septentrional, transformando la relación entre estos antiguos adversarios y amenazando en última instancia los modos de vida de ambos. ¿Qué ocurre con los enemigos ancestrales cuando el mundo que los rodea cambia más allá de lo reconocible? ¿Cómo se transforman los patrones seculares de conflicto y cooperación cuando surgen nuevos poderes que amenazan a ambas partes por igual? El capítulo final de la historia vikingo-biamiana es uno de transformación gradual más que de conclusión, dramática, un desvanecimiento lento de ambas culturas a medida que el mundo medieval daba paso a nuevas realidades políticas. Los siglos XII y XIII trajeron cambios profundos al norte de Europa. La consolidación de los reinos cristianos, el auge de la Liga Hanseática como potencia comercial y la expansión oriental de Novgorod y otros principados rusos crearon nuevas presiones tanto para las sociedades nórdicas como para las biamianas. Estos cambios transformarían en última instancia su relación, de una confrontación directa a algo más complejo e interdependiente. Los viejos tiempos están pasando, escribió un clérigo noruego anónimo hacia 1150 d.C. Donde vez nuestros abuelos se aventuraron al norte en barcos dragón, buscando botín de los biamianos. Ahora los mercaderes navegan en coques comerciales, llevando telas y plata para intercambiar por pieles. La gente del bosque ya no embosca a los viajeros, sino que los recibe en mercados establecidos bajo la protección tanto de sus espíritus como de nuestro Dios cristiano. Algunos incluso han aceptado el bautismo, aunque mantienen muchas prácticas paganas en secreto. La evidencia arqueológica confirma esta normalización gradual de las relaciones. Los puestos comerciales que muestran signos de estructuras defensivas y separación cultural clara en periodos anteriores, evolucionan hacia asentamientos más integrados hacia finales del siglo XII. Los artefactos revelan un creciente intercambio cultural, con motivos decorativos biamianos apareciendo en objetos nórdicos y viceversa. Iglesias cristianas aparecen en antiguos territorios biamianos, aunque a menudo incorporando elementos de prácticas espirituales tradicionales. Esta transformación fue impulsada por varios factores. En primer lugar, la cristianización de Escandinavia eliminó una dimensión del conflicto. Si bien las diferencias religiosas persistieron, la presión institucional para la conversión reemplazó el patrón vikingo anterior de incursiones individuales. En segundo lugar, la formalización del comercio a través del sistema de mercados emergentes de la Europa medieval creó relaciones económicas más estables. Finalmente, ambas culturas enfrentaron nuevas presiones externas que hicieron que su antigua enemistad resultara cada vez menos práctica. Los curelianos y tibastianos presionan desde el oeste, mientras que los hombres de Novgorod vienen del sur con cruces y espadas, registra un fragmento biamiano conservado en un manuscrito finlandés posterior. Nuestros viejos enemigos, los nórdicos, ahora ofrecen alianza contra estas nuevas amenazas. Sus sacerdotes hablan de un solo Dios, mientras nuestros chamanes consultan a los espíritus. Sin embargo, ambos coincidimos en que debemos mantenernos unidos o caeremos por separado. Esta alianza pragmática contra amenazas externas representa una evolución notable en la relación. La evidencia arqueológica de los siglos XII y XIII
revela estructuras defensivas que parecen haber sido construidas mediante cooperación noruego-viamiana, particularmente en los accesos meridionales al territorio viamiano, donde la expansión de Novgorod representaba la mayor amenaza. Pero a pesar de estas adaptaciones, ambas culturas enfrentaron una presión inexorable del cambiante mundo medieval. La era vikinga había terminado efectivamente hacia mediados del siglo XI, con sociedades nórdicas cada vez más integradas en las estructuras políticas europeas convencionales. El saqueo y comercio independiente que había caracterizado períodos anteriores dio paso a reinos medievales más convencionales, con autoridad centralizada e ideología cristiana. Los viamianos enfrentaron desafíos aún mayores a su modo de vida tradicional, sus patrones seminómadas de movimiento, sus prácticas espirituales chamánicas y su organización social descentralizada estaban cada vez más en desacuerdo con las necesidades administrativas de los estados emergentes a su alrededor. A medida que el cristianismo avanzaba hacia el norte, sus sitios sagrados eran convertidos o destruidos. A medida que el comercio se regulaba más, su papel como proveedores independientes de bienes septentrionales disminuía.